Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Manuel de Jesús Mesino Anaya, estudiante de quinto semestre de Contaduría Pública a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Para hoy, 26 de agosto del 2019, vamos a presentar a nuestro docente Héctor Bejarano el desarrollo de la actividad 2.2, Análisis de varianza y chi cuadrado, de nuestra materia Estadística 2. Análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de 3 o más medidas poblacionales por medio del análisis de varianza muestrales. ¿Qué son pruebas de hipótesis no paramétricas? Son aquellas pruebas que no se especifican condiciones sobre los parámetros de la población de la que proviene la muestra. Si el problema es el de nivel de medición de las variables, que la mayoría de los casos no es métrico, puede resolverse apelando a una prueba no paramétrica y lograr resultados de la misma calidad, aunque a un mayor costo por la mayor cantidad de casos que son necesarios. Ahora hablemos de lo que son la prueba de chi cuadrado. Es una distribución de probabilidad continua con parámetros k, que representan los grados de libertad de las variables aleatorias. Su fórmula está representada por x al cuadrado, que es igual a la sumatoria de las frecuencias observadas o reales, menos las frecuencias teóricas o esperadas sobre las mismas. ¿Para qué la utilizamos? Para determinar si la muestra se ajusta o no a distribuciones teóricas, para ver si las poblaciones son similares o no, y para determinar la relación e independencia de variables a analizar. Su aplicación la podemos aplicar a una variable o a dos variables. A una variable la podemos utilizar en prueba de homogeneidad o prueba de independencia. Y con dos variables la podemos aplicar a una prueba de bondad o de ajustes. Ahora hablemos sobre lo que es la distribución de probabilidad F, que es aquella que se necesita en la distribución muestral de la diferencia entre varianzas. Sin embargo, resulta que esta distribución es bastante complicada. Debido a ello se considera el estadístico S sobre 2, ya que un cociente grande indica una gran diferencia, en tanto que un cociente cercano a 1 indica una diferencia pequeña. Sus propiedades: la distribución F no es simétrica, los valores de la distribución F no se pueden ser negativos y la forma exacta de la distribución F depende de los diferentes grados de libertad que tenga esta. Su fórmula está representada de la siguiente manera, donde C es una constante que depende de B1 y B2, de manera que el área total bajo la curva sea 1. Y esta distribución se utiliza en variables aleatorias, como lo representa la figura que tenemos en pantalla. Ahora, siguiendo con nuestras variables, vamos a ver lo que son hipótesis cuando se dispone de más de dos medidas muestrales, que son aquellas que permiten comparar las medidas poblacionales de forma simultánea con el nivel de significancia determinado. Además, evita la acumulación del error típico 1, asociado con probar muchas hipótesis, empleando el estadístico F como prueba. Su fórmula está representada como F igual a la estimación de la varianza poblacional basada en las diferencias entre las medias muestrales sobre la estimación de las varianzas de poblacional basado en la variación dentro de la muestra. Esta requiere de tres supuestos verdaderos como lo son. Primero, la población sigue la distribución normal. Las poblaciones tienen desviaciones estándares iguales y las poblaciones son independientes. Veamos un sencillo ejemplo de lo que son estas pruebas de hipótesis. Decimos que un gerente de un centro financiero regional desea comprar la productividad medida por el número de clientes atendidos de 3 empleados. Selecciona 4 días de forma aleatoria y registra el número de clientes que ha atendido cada empleado. Ese es un ejemplo sencillo de lo que es una prueba de hipótesis cuando se dispone de más de 2 medidas muestrales. Y como quinto y último, vamos a ver lo que son la hipótesis de análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Esta es la que se utiliza cuando datos separados de categorías formadas
de acuerdo con los dos factores. Así, el primero requiere que realicemos una prueba de integración entre los dos factores, y el segundo una prueba para determinar si el factor reglón tiene el efecto. Miramos el procedimiento del análisis de una varianza de dos factores. Primero determinamos si existe una interacción entre los dos factores, después si existe un efecto debido a la interacción entre los dos factores. Ahí sí pueden haber dos, la podemos rechazar o no la podemos rechazar. Después determinamos si existe un efecto de factor de la reacción utilizando el factor P, y por último determinamos si existe un factor de columna utilizando el valor P. Tenemos como referencia a Goldman, Eduardo 2013, Estadística para la Psicología y la Educación, y a Ciro Martínez Bencardino 2012, Estadística Básica Aplicada. Muchas gracias.